Chris Paul regresa a los Clippers después de que Bradley Beal acordara un contrato con Los Ángeles Clippers la semana pasada tras un buyout de Phoenix Suns. Chris Paul es el siguiente en la lista. Se une a Kawhi Leonard, James Harden y Bradley Beal y firma por los Clippers. Pero ¿por cuánto ha firmado CP3? ¿Qué podemos esperar de esta temporada? Porque solo le queda una, según confirmó el propio jugador. ¿Qué podemos esperar de este equipo de los Clippers con Kawhi Leonard como líder, con un escudero como por ejemplo es James Harden y con dos jugadores como Bradley Beal y Chris Paul? Jugadores que uno quiere demostrar que puede volver al nivel que mostró por ejemplo en Washington Wizards, y otro como CP3 que llega como mentor, que llega como veterano para sumar a un equipo que quiere ganar el anillo de la NBA. ¿Pueden estos Clippers ganar la NBA? Chris Paul vuelve a Los Ángeles. Era un secreto a voces, finalmente se ha confirmado, lo ha confirmado Shams Charania, y lo que podemos saber gracias a Chris Haynes es que firma un contrato de $3,6 millones a cambio de una temporada. Esta decisión llega justo después de que Bradley Beal firmara con los Clippers después de su buyout con Phoenix Suns. Chris Paul indicó en el Festival de Cine Negro Americano en el mes de julio que solo jugaría como máximo un año más en la liga, que no iba a jugar más, por lo tanto estamos ante su última temporada en la NBA y ha decidido pasarla con los Clippers, equipo en el que estuvo muchos años en su carrera deportiva, siendo el mejor jugador o el segundo mejor jugador del equipo con diferencia, y ahora vuelve a una franquicia que nada tiene que ver con el equipo que dejó cuando se marchó de Los Ángeles Clippers. Recordar aparte que incluso han cambiado de estadio. Acabo de terminar mi temporada número 20, lo cual es una bendición en sí misma. He estado en la NBA más de la mitad de mi vida, lo cual es una bendición, pero estos años no se vuelven con los hijos, con la familia. Chris Paul pasó la campaña 24-25 con los San Antonio Spurs, actuando como mentor, como veterano en un roster joven, concretamente liderado por Victor Wembanyama, y aunque las cosas no salieron exactamente como San Antonio hubiera querido, además de perder a Wemby por el resto de la season, ¿no?, en el mes de febrero, cuando le diagnosticaron un coágulo de sangre en el hombro, Chris Paul demostró que todavía es capaz de ser un motor ofensivo efectivo en la posición de base, con ese rol de playmaker que ha tenido toda su carrera, aunque en esta nueva aventura, en esta nueva etapa con los Clippers, su rol va a ser bien distinto. No va a llegar como mentor ni mucho menos, porque tener en cuenta que la plantilla, por ejemplo, de los Clippers nada tiene que ver a la de San Antonio Spurs. San Antonio busca seguir construyendo de cara a futuro, medio-largo plazo, con Victor Wembanyama como líder, con De'Aaron Fox y compañía, mientras que los Clippers buscan ganar ya. Tienes a la pareja estrella, Kawhi Leonard, James Harden, siendo ya más veteranos que otra cosa, por lo que necesitas sumar talento y sobre todo sumar experiencia. Por eso han fichado a Bradley Beal, por eso se han traído por ejemplo a Chris Paul, un jugador que conoce mucho la franquicia, un jugador que puede aportar bastante y sobre todo, podemos hablar de esto, un jugador que le puede quitar hasta cierto punto a James Harden ese rol de playmaker, para que la barba se centre más en anotación, para mostrar una versión mucho más similar a la que vimos por ejemplo en Houston Rockets, donde no era tan playmaker sino que era mucho más anotador. De hecho, ya que hablamos de James Harden, se vuelven a ver las caras, Chris Paul y James Harden. Acordaros de aquellos Houston Rockets, los mejores Rockets a mi forma de ver que ha liderado James Harden en su carrera deportiva. Son con Chris Paul en el equipo. Es cierto que hubo rumores de que salieron mal, hay vídeos donde se muestra cierta tensión en un momento del partido entre Harden y Paul, pero la realidad es que CP3 fue muy importante para Houston Rockets, y si no se llega a lesionar en aquella serie contra Golden State, quién sabe qué hubiera pasado. Eso nunca lo sabremos, pero lo que sí sabemos es cómo se compenetraban y cómo funcionaban ambos. Repito, ha llovido mucho también desde ese momento hasta ahora. Ha pasado por Phoenix Suns Chris Paul, entre medias ha jugado unas finales de la NBA, hemos visto a James Harden jugar para Brooklyn Nets, para Filadelfia, llegar a los Clippers. Ha llovido mucho, pero sí que es verdad que ese rol de playmaker de Chris Paul y el hecho de que siga siendo un gran pasador, de que aporte muchas asistencias, que al final es lo que menos se ha resentido de su juego, puede beneficiar a ver una versión mucho más agresiva y anotadora de James Harden de la que hemos visto en pasadas temporadas, donde pues al final sí,
Era anotador, pero también tenía que hacer o ejercer ese rol de playmaker, tanto en Filadelfia como en Brooklyn, como en los propios Clippers. En definitiva, Chris Paul ha vuelto a su hogar en la NBA, porque si hay un equipo que defina la carrera de Chris Paul, para mí son los Clippers. Le permitirán tener un papel importante de cara a la próxima temporada, para mí más de lo que tuvo por ejemplo en San Antonio Spurs, y sobre todo tiene la oportunidad de competir por un campeonato en el último año de su carrera, algo que se le ha escapado siempre y que ha sido la asignatura pendiente de CP3. Pensar que solo ha llegado a unas finales de la NBA siendo ya veterano con Phoenix Suns y terminó perdiendo contra Milwaukee Bucks de Antetokounmpo, de Drew Holiday y Chris Middleton. Este fichaje no deja de ser especial por otra parte, sobre todo porque pasó 6 temporadas, 6 años en Los Ángeles, de 2011 a 2017. Recordar, todo esto se produce después de aquel trade vetado por parte de la NBA para que Chris Paul no llegara a los Lakers. Los llevó a los playoffs todas las temporadas durante ese periodo, después de que la franquicia alcanzara un total de 7 apariciones en playoffs entre 1970 y 2011, pero recordar que siempre se quedaron por el camino. Los Ángeles Clippers a priori eran ambiciosos, tenían a DeAndre Jordan, a Blake Griffin, a Jamal Crawford siendo sexto hombre del año en alguna que otra temporada, a JJ Redick por ejemplo, tenían a CP3 como líder y por otra parte tenían entrenadores tipo Doc Rivers, pero no llegaban a nada, se quedaban por el camino, cumplían con la clasificación para playoffs, pero a la hora de la verdad siempre se topaban contra un equipo mejor. En cuanto a los Clippers, vienen de desprenderse de Ben Simmons como base suplente la campaña pasada. Chris Paul, incluso en esta etapa avanzada de su carrera, sigue siendo mejor que Ben Simmons, las cosas como son. Los Clippers se han reforzado de hecho su perímetro de cara a la próxima campaña con la incorporación de Chris Paul, de Bradley Beal, ya no tienen a Norman Powell, pero para muchos estoy seguro de que los Clippers son incluso mejor equipo que la pasada temporada. La pregunta aquí es clara, ¿son los Clippers por ejemplo mejor equipo a día de hoy que sus vecinos en Los Ángeles, que los Lakers? ¿Son los Clippers un equipo que con las piezas ahora mismo que cuentan pueden hacer frente a una franquicia como Denver Nuggets, que se ha reforzado bien en esta offseason, o los campeones vigentes de la NBA, Oklahoma City Thunder? ¿Vosotros qué pensáis? Por cierto, Houston Rockets, a día de hoy, ¿quién es mejor equipo? En una serie a 7 partidos, ¿quién ganaría? ¿Los Clippers de Kawhi Leonard, de James Harden, Bradley Beal y Chris Paul? ¿O los Houston Rockets de Alperen Sengun, Kevin Durant, Dorian Finney-Smith, Jabari Smith Jr., Thompson y compañía? Y por cierto, ya que hablamos de Los Ángeles y de fichajes, Marcus Smart llega a los Lakers. Golpazo durísimo el que recibe Boston Celtics, sobre todo porque era un jugador muy querido durante su etapa en Massachusetts, pero ahora se va a California, convencido por Luka Doncic. Si no habéis visto ese vídeo donde analizamos el fichaje, el bombazo, todo lo relacionado con Smart y su llegada a los Lakers, pasaros por ese vídeo, reventar el botón de like, suscribiros y nos vemos en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet. Chao, boys.